El nuevo procedimiento penal consta de 3 etapas: la etapa de inicio, la etapa intermedia y la etapa del juicio oral. Primera etapa: el inicio. Vamos a poner como ejemplo a 2 personajes, la víctima y el agresor. En este caso, el agresor utiliza un arma blanca en contra de la víctima. Existen 2 posibilidades: que el agresor sea detenido o que logre huir, con lo que tendríamos un caso sin detenido. Veamos qué ocurre cuando no se tiene a un detenido. El Ministerio Público recibe una denuncia o una querella por parte de la víctima, junto con los antecedentes que haya recabado la policía. El Ministerio Público puede optar por alguna de las siguientes alternativas: Ejercer la facultad de no iniciar la investigación. Cuando los hechos no constituyen delito, o si se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado, se puede detener la investigación. En caso de que la víctima u ofendido no esté de acuerdo con esta decisión, puede impugnarla. Se busca que el sistema de justicia penal se utilice para la persecución de los delitos. archivar temporalmente. Si no existen antecedentes suficientes para aclarar los hechos, o no hay pistas que ayuden a que avance la investigación, se puede archivar provisionalmente el caso. Se puede solicitar la reapertura del caso cuando existan nuevos antecedentes o pistas. Aplicar el principio de oportunidad. Cuando los hechos denunciados no comprometan gravemente el interés público y en su caso le ha sido reparado el daño a la víctima u ofendido, puede no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada. Deberá emitir una decisión fundada y motivada que podría ser impugnada por la víctima u ofendido ante el juez de garantía. Iniciar la investigación. Si no opta por ninguna de las 3 alternativas anteriores, entonces la investigación para lograr el esclarecimiento del hecho delictivo y determinar quiénes participaron en esta actividad, cuenta con el auxilio de la Policía Ministerial y de los peritos. Ahora, pongamos como ejemplo a 3 personajes: la víctima, el agresor y el policía. En este caso, el agresor es detenido por un policía municipal o estatal. Puede comenzar por denuncia. Se hace ante el Ministerio Público o la Policía Ministerial. Querella. Se hace ante el Ministerio Público. Cualquier persona podrá detener a quien sorprenda cometiendo un delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima, y ésta, con la misma prontitud, al Ministerio Público. Presentación ante el juez. El imputado o detenido deberá ser presentado dentro de las 48 horas siguientes ante un juez para la audiencia de control de la detención. Formulación de la imputación. Cuando la investigación permita determinar que se ha cometido un delito y que una persona probablemente ha participado, el Ministerio Público puede formularle a dicha persona una imputación en presencia del juez de garantía y su defensor. El imputado puede contestar el cargo y rendir su declaración en la misma audiencia en la que se le formula la imputación. Vinculación a proceso. El Ministerio Público solicitará al juez de garantía que el imputado sea vinculado al proceso y que se le apliquen medidas cautelares tales como Prisión preventiva, prohibición de salir de la ciudad, depósito de fianza. el juez de garantía fija al Ministerio Público un plazo para que cierre la investigación. Salidas alternas. En la audiencia intermedia se podrá acordar la aplicación de salidas alternas hasta antes de que se dicte el auto de apertura de juicio oral. Estas soluciones tienen ventajas para la víctima u ofendido, para el imputado y para el Estado. Suspensión del proceso a prueba. Se puede aplicar
Cuando la pena del delito no sea mayor a 8 años de prisión. Cuando no haya sido condenado por delitos dolosos con anterioridad. Cuando no tenga o haya tenido otro proceso suspendido a prueba. Cuando no exista oposición fundada del Ministerio Público o de la víctima u ofendido. El procedimiento queda suspendido por un plazo no menor de 1 año ni mayor de 3. La persona deberá cumplir las condiciones que le aplicará el juez. Si no las cumple, se revoca la suspensión del proceso a prueba y se continúa con el proceso como si nunca hubiera sido suspendido. Acuerdos reparatorios. Estos pueden aplicarse cuando la víctima u ofendido y el imputado acuerden una forma de poner término al conflicto con la aprobación del juez de garantía. Proceden cuando se trate de delitos culposos, proceda el perdón de la víctima u ofendido, se trate de delitos patrimoniales sin violencia, se trate de pena media aritmética menor a 5 años y carezca de trascendencia social. Cierre de la investigación. Si antes de que se venza el plazo fijado al Ministerio Público por el juez de garantía no se logró solucionar el conflicto por medio de una salida alterna, éste deberá cerrar dicha investigación y solicitar el sobreseimiento, la suspensión del proceso o acusar formalmente al imputado. sobreseimiento. Cuando de la investigación se desprende Que el hecho no se cometió o no constituye delito, que apareciera claramente establecida la inocencia del imputado, que el imputado esté exento de responsabilidad penal, que el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación. suspensión del proceso. El juez decretará la suspensión del proceso a petición del Ministerio Público Cuando el delito no puede perseguirse sin previa querella y ésta no ha sido presentada. Cuando se declare formalmente al imputado sustraído de la acción de la justicia. Cuando después de cometido el delito, el imputado sufra trastorno mental transitorio. El juez podrá decretar la reapertura del proceso cuando cese la causa que haya motivado la suspensión. Acusación. El Ministerio Público debe acusar al imputado cuando al cerrar su investigación cuente con los elementos suficientes para considerarlo culpable de la comisión de un delito. Segunda etapa, intermedia. Esta etapa comienza con la formulación de la acusación por parte del Ministerio Público, la que dará lugar a la citación a una audiencia intermedia. Audiencia intermedia. El Ministerio Público y la defensa discutirán públicamente sobre las pruebas que presentarán y las que se excluirán en el juicio oral y los hechos que se darán por probados mediante acuerdos probatorios. Posteriormente, el juez de garantía dicta el auto de apertura del juicio oral, indicando la acusación que será objeto del juicio y las pruebas que deberán rendirse en él, señalando ante qué tribunal oral, en lo penal, se llevará a cabo. Procedimiento abreviado. Ya presentada la acusación y hasta antes de que concluya la audiencia intermedia, el imputado, asesorado por su abogado, podrá renunciar libre e informadamente a su derecho a tener un juicio oral, aceptando expresamente los hechos contenidos en la acusación y a ser juzgado de inmediato con los antecedentes que arroje en ese momento la investigación. El Ministerio Público puede solicitar una rebaja de hasta 1/3 de la pena mínima señalada para el delito por el que se acusó al imputado. El juez de garantía, si considera procedente el juicio abreviado, no puede aplicar una pena superior a la solicitada por el Ministerio Público. Tercera etapa. Audiencia de juicio oral. En una audiencia continua, concentrada, oral y pública, se lleva a cabo el juicio oral a cargo de un tribunal oral en lo penal, de carácter colegiado, integrado por 3 jueces que conocen directamente la acusación, la defensa y las pruebas de la siguiente manera.
El presidente del Tribunal de Juicio Oral en lo penal da inicio al juicio ya que ha verificado la presencia de las partes, los testigos y peritos. El Ministerio Público y el defensor presentan sus alegatos de apertura. Si el acusado lo desea, puede declarar ante el Tribunal de Juicio Oral en ese momento o durante el interrogatorio de la defensa. Cada parte presenta sus pruebas ante el tribunal y el público, testigos, periciales, documentales, etc. Primero lo hace el Ministerio Público y luego el defensor del acusado. El tribunal conoce directamente las pruebas y las valora libremente. El Ministerio Público y el defensor presentan sus alegatos de clausura. Interviene el acusado si estima conveniente su intervención, declarándose cerrado el debate. El tribunal delibera y resuelve si condena o absuelve en un plazo no mayor a 24 horas.